porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Don Dinero, con Alberto Aguilar. Quiero agradecer a todas las personas que están haciendo comentarios en centralfmonline.com y en nuestras aplicaciones y decirles que sí, hay ya confirmada, está cerrada la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá. Y estoy contigo, mi querido Don Dinero. Alberto Aguilar, te saludo esta mañana. Buenos días. Hola Pedro, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Pues ahora te saludo en esta modalidad a través de Skype, dada esta emergencia que pues todos sabemos está afectando al mundo con el COVID-19, Pedro. Bienvenido. Bienvenido. A todos nuestros amigos, Pedro, también los saludo. Y pues hoy, Pedro, quisiera platicarte de algunos temas pues importantes. Uno de ellos, hoy quisiera platicarles de un problema que trae Iberdrola. Y este es un tema que nos ilustra la problemática que está viviendo el sector energético y en general el sector privado para la toma de decisiones. Todos sabemos que pues ahora mismo lo que se vive es, digamos, un entorno de desconfianza interna que pues ha propiciado diversas políticas públicas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora mismo justamente pues lo hemos platicado, se ha platicado aquí, Pedro, lo has comentado, hay una controversia enorme por la falta de rigor en las medidas para contener la pandemia del COVID-19. La Secretaría de Salud de Jorge Alcocer pues debió ya de tomar decisiones mucho más rígidas. La propia Secretaría de Comunicaciones, la dependencia que encabeza Javier Jiménez Espriu, pues también tendría que haber ya cancelado muchos vuelos que vienen de Europa y de otros países que se han visto afectados por esta epidemia. Y bueno, al final de cuentas, pues ellos traen su propia película, pero bueno, al final de cuentas todo esto se suma como otra variable a la desconfianza que hay en nuestro país. Y lo hemos platicado aquí, Pedro, en la parte de energía hay muchas dudas porque había una reforma que se hizo durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, prometía grandes inversiones, pero al final de cuentas estas inversiones ya no son claras por la toma de decisiones que se han adoptado. Y bueno, sabemos que de los grandes retos que había era el combinar la participación de Pemex, la participación de la Comisión Federal de Electricidad, con el complemento de la iniciativa privada. Y ahora lo que vemos es un retroceso a los 70s con un Pemex fortalecido, una Comisión Federal de Electricidad y un papel del sector privado acotado. En la parte eléctrica, pues en ese contexto se cambiaron las leyes, las reglas de los CELS, de los famosos CELS, estos certificados de energía limpia. Hace unos días también se cambiaron las reglas para lo que eran los proyectos de autoabastecimiento. Todo esto ha secado los proyectos de energía limpia que iban a complementar muy bien las necesidades que había en la parte eléctrica. Sabemos que en la parte de energía eléctrica se requieren millonarias inversiones para evitar apagones y ahora justamente pues ya se comienzan a hablar otra vez de apagones en muchas partes de la República porque lo que no se invierta hoy va a tener un costo a futuro y esos apagones los veremos más adelante. Y bueno, en ese contexto les platico de este tema de Iberdrola que vive una problemática pues muy especial. Esta compañía encabezada aquí por Enrique Alba es una compañía echada para adelante, tenía muchos proyectos o trae muchos proyectos en su pipeline, pero pues esta multinacional resulta que lleva semanas completas, Pedro, amigos, en predicamentos en lo que tiene que ver con una nueva planta de energía eléctrica que ha construido, que es prácticamente está lista en Tuxpan, Veracruz. Y es que sigue sin poder resolver el abastecimiento de gas natural. Resulta que ya tenía algunos convenios con la Comisión Federal de Electricidad, pero de pronto estos convenios se convirtieron en nada, porque resulta que la Comisión Federal de Electricidad optó por pues, no honrar estos acuerdos. Iberdrola utilizaría un gasoducto para abastecer la zona, para tener su gas natural para su planta eléctrica, iba a pagar 3.100 millones de pesos
un contrato pactado a 15 años con la Comisión Federal de Electricidad. Había un preacuerdo antes de echar a andar la inversión, una inversión de $650 millones, pero sin explicación, se encuentra en un paréntesis. El tubo, este gasoducto involucrado, ni siquiera opera toda su capacidad, eso es lo que más llama la atención. Solo se ocupa el 48% de este gasoducto. Iberdrola, con lo que iba a necesitar de gas, solamente iba a requerir otro 8% de capacidad, o sea, ningún problema. Pero, pues al final de cuentas, el tema está en un paréntesis. Obviamente, Iberdrola no ha quitado el dedo del renglón para amarrar con la Comisión Federal de Electricidad el convenio de gas. Pero de momento, pues Pedro, este es otro incidente, amigos, este es otro incidente que nos ilustra la problemática que se vive en el país en lo que tiene que ver con las inversiones, porque hay falta de certidumbre, sobre todo en la industria energética, en donde las reglas se han modificado. Y así me parece que punto menos que imposible, Pedro, para poder echar a andar muchos proyectos que se requieren. Y también, Pedro, esta mañana quisiera comentarles, con la volatilidad que vivimos en los mercados, les platico, en esta administración se ha hablado mucho de las Afores, de las reformas que se requieren. Malas noticias para las Afores, porque resulta que para este mes se esperan minusvalías importantes para los fondos de pensiones, minusvalías que podrían ser históricas, Pedro, en el rendimiento de las Afores. Para los miembros de la Amafore, que encabeza Bernardo González Rosas, pues no es la primera vez que se presentan este tipo de circunstancias, ya se han vivido, pero ahora la noticia es que pues en los estados de cuenta que van a recibir los trabajadores en marzo, pues esto va a ser otra mala noticia que se suma a la problemática que vive la economía, a la falta de empleo, a la caída del consumo, etcétera. Obviamente estas minusvalías, Pedro, pues son un tema contable, deberá revertirse en el mediano y largo plazo. Y bueno, ya las Afores han logrado sortear este tipo de desafíos. Se vivió una circunstancia parecida en la crisis del 2008-2009 y también después de esas minusvalías vinieron pues ganancias importantes. Pero por lo pronto en marzo, minusvalías importantes en lo que tiene que ver con las Afores. Y Pedro, para finalizar, desde hace tiempo, desde hace, digamos, varios días, semanas probablemente, el gobierno, la iniciativa privada le ha pedido al gobierno federal que se tomen medidas para apoyar, para amortiguar la caída que enfrenta la economía. Desde que se comenzó a hablar de la situación de emergencia que podía presentarse con el COVID, el gobierno inició ciertas gestiones, arreciaron ya la semana pasada, porque sabemos que pues esta emergencia que estamos viviendo pues va a detonar una problemática económica mayor. Ayer, por ejemplo, pues digamos, relacionado con el tema del COVID, sabemos la guerra que hay en los países petroleros, Rusia, Arabia Saudita, y ayer nuestro petróleo se fue abajo, se derrumbó, $18.70 por barril, una caída del 22.4%. Esto se suma al escenario de la parálisis que vive la economía mexicana. Y hay ya pronósticos, Pedro, de que el PIB para el 2020 podría ser negativo del 4%. ¿Te acuerdas? Platicábamos apenas hace unos días de un pronóstico que había del 0.5% negativo para el PIB. Bueno, pues ya estamos en 4% negativo para el PIB. Sí. En la convención bancaria, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, delineó algunos apoyos para tratar de ayudar al sector privado. Me parece que fueron bastante tenues, no hay nada preparado. Lo peor que puede hacer el gobierno federal es quedarse con los brazos cruzados. Ayer la CONCAMIN, Francisco Cervantes, insistió en la necesidad de empujar un programa de reactivación, un programa que tenga medidas de política monetaria, medidas de política fiscal, medidas regulatorias, medidas que empujen la inversión, medidas que empuje el pronto pago, porque hay rezagos importantes del gobierno a muchos proveedores. En fin, se requiere una respuesta rápida del gobierno federal, porque, insisto, Pedro, lo peor que se puede hacer en este escenario es quedarnos con los brazos cruzados. El gobierno, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía debieron haber reaccionado ya con un programa de emergencia. La iniciativa privada lo está esperando. Y mientras, pues las variables
siguen deteriorándose y ya comienza a hablarse, como te digo, Pedro, de una caída del Producto Interno Bruto del 4% para el 2020, a reserva de que pueda todavía profundizarse. Ayer me decía un especialista que él calculaba que podría ser hasta 6% de caída. Imagínate este escenario. Así que bueno, creo que el gobierno federal las horas las tiene contadas, debió reaccionar y es importante que lo haga. Sí, a mí me llamó la atención que mientras que el Banco de Suiza dice 4% abajo, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas dice que baja la expectativa de crecimiento del 0.9 al 0.6 y todavía la pone en positivo. Se quedaron muy atrás, Pedro. La verdad, ahí el IMEF no reaccionó rápido. Es que, como te digo, este tipo de cálculos están variando a una gran velocidad. Lo platicábamos precisamente el viernes, Pedro, y pues se quedaron con un escenario ya rebasado, probablemente muy cerca del 0.5% que platicamos el viernes, pero del viernes acá las cosas han cambiado, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y pienso, y esta es parte de nuestra preocupación, que todos los países, todos, vamos a pasar por una crisis y por un periodo de recuperación. Ahora, en el caso de México, esta falta de reacción, desde mi punto de vista, hará que pasemos por la crisis, pero que el periodo de recuperación sea mucho más largo que otros países que están haciendo lo correcto. Totalmente, Pedro, porque bueno, aquí sí que la oportunidad cuenta y sobre todo pues hay que tomar medidas realmente importantes. Ahora, otro tema, Pedro, también los márgenes de maniobra que tiene el gobierno federal son muy limitados, lo sabíamos porque el presupuesto se calculó con un petróleo del $49, pues ya estamos hablando de un petróleo que está 18.70, entonces imagínate los márgenes de maniobra que tienes y con una caída de la actividad que ya venía del 2018-2019, pues tus márgenes de maniobra están verdaderamente muy acotados. Ahí hay créditos en el Fondo Monetario Internacional de los que ya tendríamos que voltear a ver, pero pues aquí no se mueve nada. Ya dice el presidente que en México no va a pasar nada porque aquí no se originó el virus. Ah, bueno. Lo acabo de decir en la mañana. Pero las reacciones sí las recibimos. Pero... No, que el virus no es de aquí, entonces que esto no está para quedarse, ¿eh? No se trata del origen, se trata de las repercusiones de ese virus que está pegando a todo el mundo y a la actividad global. Y México no es una ínsula, ¿verdad? Querido Alberto. Como siempre, un verdadero placer, Pedro. Ahí te saludo. Ahí estamos, ¿eh? Con todo mi cariño, querido don Dinero. Pues un gusto para todos y excelente mañana. Igualmente, también para ti y para tu familia.